Sebastián Campanario, economista, periodista y autor de la columna Alter Eco en La Nación y de los libros Ideas en la ducha, Modo esponja y Revolución Senior. Gracias por este contacto con los tureros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, quisiera comenzar por justamente el título de tu último libro. ¿Qué significa Revolución Senior? La revolución senior básicamente es el hecho de que estamos por primera vez en la historia de la humanidad con un protagonismo mucho más alto en número, ¿no? Ya estamos yendo a una pirámide demográfica en la cual un tercio de la gente va a tener más de 60 años, no dentro de mucho tiempo. Esto nunca había pasado que hubiera más gente de más de 65 años que de menos de 5 años. Nunca ocurrió en la historia y ahora está ocurriendo. Básicamente no tanto por el aumento de la vida, del récord de vida, que sigue siendo en torno a los 120 años, y eso es muy difícil, digamos, de romperlo. Algún día se romperá, pero no pronto. Pero sí con avances medicinales que hacen que tengas más décadas de plenitud física y cognitiva. O sea, que estés por ahí a los 70, 80 con el cuerpo y la mente que tenías a los 50, por ejemplo. De eso no estamos lejos, estamos en ese camino. Y por otro lado, digamos, en el otro extremo, un montón de prejuicios, ¿no? Sociales, de estigmatización, de considerar que la adultez solo tiene que ver con valores negativos, ¿no? De tristeza, de soledad, de enfermedad, etc. Entonces ahí hay una tensión, ¿no? Hay una tensión entre un sector que es cada vez más protagónico y prejuicios sociales, que sobre todo son de Occidente, que dejan muy mal parado a este sector, ¿no? Es como una batalla inclusiva que todavía no dimos como sociedad. O sea, todavía como sociedad seguimos discriminando muchísimo a las personas adultas. Es cierto, porque de hecho, como bien planteabas, en Oriente hay toda una cultura que revaloriza justamente las experiencias, la sabiduría de los adultos mayores. Pero, ¿por qué podría ocupar un rol protagónico esta generación más allá de los 60 años o más 45, como dice la tapa del libro, teniendo en cuenta estos prejuicios y la acotada oferta laboral que existe para este segmento etario? ¿Qué factores o atributos pensás que pueden ayudar a que cobre protagonismo? Mira, el primer paso es esto que estamos haciendo ahora, que estamos hablando del tema. O sea, cuando vos ni siquiera Ujú. tenés idea de que existe un tema, cuando no sos consciente de que existe un problema, mal lo podés resolver. Entonces a mí me parece importante, por lo pronto, que este tema esté en la agenda de discusión, como estamos hablando con vos ahora, como hicimos el otro día en la Bolsa de Cereales de Córdoba, digamos que decidieron ponerlo en el temario. A mí eso ya me parece importante, porque ¿viste? Es un tema en el cual la pared de prejuicios es bastante finita. Vos te rascás un poco, conversás un poco y te das cuenta de las barbaridades que implica, así como nos dimos cuenta en los últimos años con la batalla inclusiva de las mujeres, del feminismo, ¿no? De que vos hoy agarrás diarios de hace 5 años y no puedes creer las barbaridades que se decían, ¿no? Todos nos deconstruimos en esta última etapa. Todavía no nos deconstruimos en materia etaria, y en Argentina vos tenés razón, el 90% de las búsquedas laborales excluyen directamente a las personas de más de 50 años. Esto está prohibido ya en Estados Unidos. En Europa vos no podés poner búsquedas que digan máximo 30 años o máximo 40 años porque es discriminación directa. Y es algo que va en contra de todo el sentido común. Yo soy economista, yo estudio economía como carrera básica, también sé periodismo, pero estudio economía en la UBA, y realmente es una pérdida, digamos, de valor y de riqueza para toda la sociedad. No tomar a una persona adulta solamente porque es adulta, ¿no? Digo, ¿por qué una profesora o una profesora de 65 años o de 70 es el mejor dando clases en la universidad, al otro día se tiene que ir a la casa y no, cuando cumple una edad que ya está obligado a jubilarse, y pierden todo, pierde la persona, pierden los alumnos, pierde la universidad? Lo mismo con un ingeniero en un país como la Argentina que tiene déficit de ingenieros e ingenieras, que obligues a esa persona a irse a la casa. Me parece que hay que ir a un esquema mucho más flexible, porque hay muchas posibilidades de ganar para todos, como te decía, para las empresas, para la sociedad, para las personas en general. Mira, yo el otro día tuiteé una frase de mi hijo que tuvo como 1,000,000 y pico de, de views, pero el anterior tweet que más éxito había tenido fue en el verano, que conté la historia de un dueño de una empresa de software que me decía que estaba entre dos personas para un cargo que tenía que ocupar, y una persona era muy buena, tenía 58 años, y el otro tenía 30 y no era tan bueno, ¿no? Y me dijo que él siempre
hubiera tomado el de 30 por default, porque es lo que todo el mundo hace, y leyó el libro Revolución Senior, y gracias a eso, bueno, tomó el de 58, me dijo, empieza el lunes, ¿no? Y yo lo tuiteé y explotó, digamos, en las redes, y después lo fui siguiendo, y anda bárbaro, es el mejor empleado que tiene, no falta nunca, es el más apasionado, y no, a mí no me sorprende para nada, o sea, cuando vos empezás a ver cuál es la caja de herramientas de personas en la segunda mitad de la vida, hay un montón de habilidades que van mejorando. O sea, yo la primera que tengo es la creatividad, porque lo estudié, hice libros sobre el tema, etcétera, pero hay un montón de habilidades que uno tiene a los 50, 60 años y que no tiene a los 20, 30, ¿no? Así que me parece que es un momento para revalorizar toda esta caja de herramientas. Te lo llevo también al plano emprendedor, donde hay mucha casuística de experiencia de jóvenes que han logrado éxitos en sus emprendimientos, pero me sorprendió algo que también planteabas vos en la charla justamente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, donde decías que probablemente una persona con este bagaje de herramientas, experiencia, sabiduría, templanza, pueda a partir de los 45 años tener mayor probabilidad de éxito a la hora de emprender. Sí, y es abrumadoramente más exitoso. El promedio de edad de un emprendedor en Silicon Valley está en torno a los 45 años. En general, vos cuando lees notas, viste, de Mark Zuckerberg en Facebook, con los fundadores Claro. de Google, etcétera, pensás que son todos chicos de 20 y pico que salieron de Stanford, y no es así. Y la tasa de éxito de gente de más de 45 años es 3 veces más alta que la tasa de éxito de menores de 30 años, ¿no? Y eso tiene que ver con todo un capital que uno va adquiriendo a medida que va ganando edad, y con redes, ¿no? Con personas que conoce, etcétera, y con pensamiento estratégico, y con dominio del ego, y con un montón, digamos, de cuestiones. Hay un pensamiento falso. Yo escribo un montón de temas de startups y emprendedorismo, pues un poco uno de los temas que sigo mucho en La Nación, de pensar que un buen emprendedor es alguien que se tira a la pileta, que se tira de palomita, que no le importa nada, que toma todos los riesgos, ¿no? Que está apasionado por lo que hace y no mide los riesgos. Y eso también es falso. O sea, vos cuando vas a la vida de Bill Gates, de los fundadores de Google, etcétera, son personas súper conservadoras en la toma de riesgos. O sea, son personas muy estratégicas. Para que te des una idea, los dos fundadores de Google no dejaron su trabajo en Stanford de asistentes de investigación hasta 2, 3 años después de que fundaron la empresa. Ya la empresa valía decenas o cientos de millones de dólares, y recién ahí dejaron su cargo en Stanford. Eran gente que no tenía miedo de que le fuera mal y que se tuviera que volver a su trabajo. Y si te pones a pensarlo, es bastante lógico, digamos. O sea, es mucho más factible que le vaya bien a un proyecto, a una persona que lo piensa bien, que mide los riesgos, que no se tira a la pileta sin experiencia, bueno, que tiene, digamos, el piso y las paredes ya más o menos construidas, que a una persona que no sabe nada de eso, ¿no? Entonces, es falso que la creatividad esté asociada a la juventud extrema. Creo que es falso también sentirse grande, un adulto mayor, a partir de cierta edad, porque la edad viene a pasar a ser una interpretación subjetiva, más hoy en día, como bien planteas vos, que se corren los límites en todas las cuestiones, no solamente la variable etaria. Sí, es un concepto líquido, ¿no? Como se habla también del sexo, del género, ¿no? Vos te podés autopercibir como varón o mujer, y en base a eso ya es legal que en el documento vos pongas digamos, lo que sentís que sos. También está esta discusión para la edad, ¿no? El año pasado llegó a la Corte Suprema de Holanda un caso de un señor de 69 años que quería que le pusieran que tenía 49 en el documento, pues él se autopercibía 20 años más joven, y todos los títulos eran que, bueno, quería estar en Tinder y quería estar en redes de citas más joven para tener más éxito, pero la verdad es que tenía un punto, ¿no? Es un tema súper subjetivo. Hay un estudio de un matemático inglés que le preguntó a cada persona cuándo se consideraba vieja, y es como una especie de ecuación que es la raíz cuadrada de tu edad multiplicada por 8. En esa ecuación, a los 64 años es como que se iguala tu percepción de que, bueno, sos una persona adulta con tu edad real, ¿no? Pero lo cierto es que es una cuestión completamente subjetiva. De hecho, saber la edad que tenés es relativamente moderno, digamos, es algo que nace con los estados modernos en el siglo XIX y XVIII, cuando el Estado necesita censar a la gente para saber a quién va al colegio, quién hace el servicio militar, a quién le da una pensión, etc. En la antigüedad, si vos vas a tumbas de la antigüedad, la gente no sabía la edad que tenía, no era necesario, ¿no? ¿Viste?
digamos, no era un dato importante saber que tenías 80, 50, por eso también hay un gran prejuicio, digamos, en antropología y en arqueología de pensar que en la antigüedad todo el mundo se moría a los 35 años, que también es completamente falso. O sea, había un menor promedio de vida porque había mucha mortalidad infantil. O sea, había muchos chicos que se morían antes de los 5 años, pero si vos sacás ese efecto estadístico, un montón de gente vivía hasta los 80, 90, 120 años, menos que ahora, obviamente, porque había menos gente en la Tierra y había menos medicina, pero había un montón de gente adulta que le iba muy bien. Digo, o sea, Aristóteles, Platón, sobre todo los grandes filósofos de la antigüedad eran personas Sí, adultas, ¿no? incluso diría personas de la actualidad, como Warren Buffett, uno de los inversionistas, digamos, más Un montón, reconocidos bueno, del en la mundo. actualidad hay millones. De hecho, está subiendo todos los años el promedio de edad de presidentes y presidentas, de Ujú. CEOs de compañías, de directores de cine. O sea, ese valor no hace más que subir, de científicos. O sea, en la medida que vos tenés temas cada vez más complejos, necesitas gente con más experiencia para poder resolverlos, ¿no? No sé, Angela Merkel, que es digamos, un ejemplo de líder mundial de digamos, que buena política con la pandemia, con la economía, la premiada alemana, es una persona adulta, ¿no? Luego esto último, el otro día estaba viendo la serie, no, la película The Darkest Hour, la hora más Ah, oscura, sí, que es la hora más oscura. la historia de Churchill, ¿no? De Así es. cuando lo nombran primer ministro, que es un día terrible, justo invaden los nazis Bélgica, tiene una semana que estuvo al borde de Inglaterra de desaparecer del mapa, digamos. Bueno, el comentario que le hace a la mujer es, ¿por qué no nos eligieron cuando éramos más jóvenes? ¿No? Churchill ya era una persona muy adulta cuando lo nombran primer ministro, y es un tipo que después gana la guerra, digamos, un ejemplo de estadista a nivel mundial. Pero una cosa curiosa es que todas las decisiones que tomó Churchill en su juventud fue un desastre. O sea, Churchill decide ir a Galípoli, de hecho no lo quieren cuando asume, porque dice, mira, este tipo tiene un track record de decisiones que es malísimo, ¿no? O sea, en realidad menos mal que no lo nombran cuando tenía 30 o 20 y pico, porque hubiera tomado malas decisiones. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián Campanario, por esta entrevista. Creo que es muy jugosa y creo que ha dejado a las televidentes la inquietud y la posibilidad de ampliar en Revolución Senior. Cuando quieran volvemos a conversar. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista.